Lectura del artículo El postrer Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. En la Biblia encontramos el relato de la creación de dos Adanes, separados entre sí por una distancia grande en el tiempo, el Adán del huerto y el Adán que nació de María. Hay algo que llama la atención. ¿Por qué ese ser que nació de María es llamado el postrer Adán? No cabe duda de que tiene Jesucristo característica que también Dios colocó en el Adán del huerto cuando hizo su aparición en este mundo. Similitudes que hacen que a Jesucristo se le compare con aquel Adán que estuvo en Edén. Así nos presenta la Biblia al Adán del huerto, como figura del que había de venir. Y este que había de venir no es otro más que Jesús el Cristo, el Cordero de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:14. Al encontrarnos con expresiones como esta, figura del que había de venir, debería servirnos para comprender la conexión que existe entre estas dos personas, que en todo sentido están relacionados, que su semejanza es mayor de la que muchos creen. La construcción del tabernáculo encargada a Moisés por Dios allá en el desierto fue seguida de una advertencia que nos ayuda en la comprensión de esta situación. El tabernáculo terrenal es figura del celestial, por lo que Dios le dijo a Moisés que debía hacerlo tal y como se le había mostrado para que fuese semejante al tabernáculo celestial que sirvió de modelo, constituyéndose el tabernáculo terrenal en figura o sombra del celestial. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, Éxodo 26:30, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreo 8:5. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Mucho tiempo después, Jesucristo entró en el tabernáculo celestial, en el verdadero, con su propia sangre para ofrecer ante Dios por nuestros pecados. De la misma forma que el tabernáculo, Adán y Jesucristo son semejantes. Adán, figura de Cristo, del verdadero. Es necesario prestar atención a esta relación o comparación, porque declara la verdad del origen de estas personas. Y no es solo un relato de las características con que fueron creados por Dios. Algunos no saben quién es el segundo Adán, porque no conocen al primer Adán, ni saben que el primer Adán es figura del verdadero Adán, el postrero, Jesucristo. Para otros, lo relevante es que Adán pecó, mientras que el Señor Jesucristo no se halló pecado en él. Pero, ¿qué relación de similitud hay entre Adán y Jesucristo? Un hombre. La condición de ser hombre es la característica primordial entre los dos Adán. Tanto el Adán que vivió en el huerto en Edén como nuestro Señor Jesucristo son hombre. Así lo declara la Sagrada Escritura. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 1 Corintios 15:47. El hecho de que ambos, el Adán del huerto como Jesús el Cristo, son hombre es el inicio de la comparación. Esta característica de ser hombre es lo que permite que, a través de Jesucristo, se puedan revertir todas aquellas cosas que fueron introducidas en la humanidad por medio del hombre Adán. Tanto el pecado como la muerte se introdujeron en el mundo por un hombre, por lo que era necesario que por medio de un hombre se introdujera la virtud, la resurrección y la vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. No cabe duda que la muerte entró por un hombre,
Pero no es menos cierto que también por un hombre entró la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:21. También es una gran verdad que por un hombre, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, entró la gracia y el don de Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15. El mismo Señor Jesucristo reconoció que Él es un hombre. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Juan 8:40. Dios estableció que, por intermedio de un hombre, haría la reconciliación del hombre con Dios. Nos hizo llegar por manos de un hombre, Jesucristo, el nuevo pacto, de la misma forma que Moisés fue mediador del pacto en el monte Sinaí. Es por esto que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, porque por medio de este hombre Dios nos trajo un nuevo pacto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. El origen. ¿De dónde salió cada uno? Tanto Adán, el que vivió en el huerto ubicado en Edén, como nuestro Señor Jesucristo, fueron creados por Dios. Jesús, tomado como modelo para la creación de Adán, y Adán, figura o sombra de Jesucristo. Claro está, más allá del tiempo cuando ocurrieron las cosas, uno fue creado a partir del polvo de la tierra, mientras que de Jesucristo dice que es del cielo, no es terrenal. Sin embargo, son semejantes, y semejante en todo. Esto nos debe ir orientando de qué materia está hecho el Señor Jesucristo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15:47. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Dios dijo, por boca de Juan el Bautista, que el origen del Señor Jesucristo es de arriba. El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Juan 3:31. Asimismo, lo confirmó el Señor Jesucristo, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Es de resaltar que tanto Juan como Jesucristo fueron enviados por Dios, y Juan nos dice que Él es de la tierra, mientras que Jesucristo era del cielo. Entonces, el hecho de ser enviado no es lo que hace que Jesucristo sea de arriba. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:6. ¿Por qué Jesucristo dijo que Él era de arriba? Primero, porque nuestros actos o acciones dicen de dónde somos. El que es de abajo hace las cosas de abajo. El que es de arriba hace las cosas de arriba. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:31-34. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:1-2. Entonces, el que es de arriba habla las palabras de Dios, hace la voluntad de Dios, pone su mirada en las cosas de arriba, pero el que es de la tierra habla cosas terrenales, hace la voluntad de la carne y pone su mirada en las cosas de esta tierra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5.
Podemos ver que también para nosotros, aunque nuestro origen haya sido de la tierra, estamos llamados a ser de arriba, del cielo, al hacer las cosas del Espíritu, al poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, el hecho de ser de arriba no está hablando de que existía allá en los cielos antes de venir, sino que al hacer las cosas de arriba lo constituye de arriba. Por eso Jesucristo dijo que era de arriba. Segundo, porque Él no fue engendrado por voluntad de varón, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 al 13. Por no ser engendrado por voluntad de hombre, sino de Dios, es la razón por la que Jesucristo es de arriba, no de esta tierra. Jesucristo nació por iniciativa de Dios, por su intervención directa. Dios lo engendró por medio de su Santo Espíritu. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2:7. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías 46:11. Por esto también es que Jesucristo es de arriba, del cielo, porque fue engendrado por voluntad de Dios. Tercero, Jesucristo dijo que era de arriba, porque su procedencia es de adentro de Dios. Jesucristo dijo que Él procede de Dios y que de Dios había salido. Entonces, si queremos ubicar el lugar donde estaba Jesucristo antes de nacer, no cabe duda que es dentro de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. Pero yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me envió. Juan 7:29. Al Dios estar en los cielos, allá arriba, entonces Jesucristo es de arriba, porque Jesucristo salió de Dios. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Isaías 33:5. Mientras que Adán fue hecho sobre la tierra, fuera de un vientre, para la creación de nuestro Señor Jesucristo, Dios usó un vientre, el de María, para formar dentro de éste al ser que había de engendrar, para que allí creciera y se desarrollara, siguiera el proceso que cumple todo ser humano desde que es engendrado hasta llegar al momento de su nacimiento. La célula con capacidad de manifestar las características genéticas que Dios le dio a Jesucristo. La simiente que llevara la imagen de Dios, la semejanza de hombre, que no es otra que la misma que Dios puso en el Adán del huerto. Y éste transmitió a su descendencia, puesto que el Adán del huerto es figura del que había de venir, del verdadero. El ángel le dijo a José que Dios le había dado vida a un nuevo ser en el vientre de María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que al engendrar se le da vida a un nuevo ser. Engendrar viene del latín ingenerare, dicho de una persona o de un animal, dar vida a un nuevo ser. Ejemplo, ya está en edad de engendrar. Causar, ocasionar, formar. Esto es tomado del diccionario RAE. La escritura aclara que ambos, Adán y Jesucristo, fueron hechos. El apóstol Pablo nos relata que así está escrito. Es lamentable que no haga mención de cómo se llamó el libro o el profeta por boca del cual Dios ya lo había declarado. Pero deja constancia que está escrito que ambos fueron hechos, tanto el Adán del huerto como Cristo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. La escritura aclara que Dios preparó el cuerpo donde habita el alma de nuestro Señor Jesucristo,
Esto fue lo que ocurrió en el vientre de María. Dios preparó el cuerpo que después fuera colgado en el madero. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Dios preparó el cuerpo y con él creó un nuevo ser, de la misma forma que creó a Adán. Con el hálito de vida hizo de ese cuerpo un ser viviente. Es necesario entender que Dios intervino en la génesis del Señor Jesucristo. Dios es el creador de Jesucristo. Lo creó a semejanza de carne de pecado, conforme ya había creado a Adán. Quien vino en carne es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para Dios mostrar por medio de él su piedad. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. El proceso como Adán y el Señor Jesucristo fueron creados fue el mismo, aunque separados en el tiempo. En el caso de Adán, Dios ordenó que se hiciera al hombre, emitió la palabra, y el Santo Espíritu de Dios ejecutó esa orden, siendo luego necesario que Dios soplara aliento de vida en las narices de Adán para que llegara a ser un ser viviente. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. En el caso del Señor Jesucristo, Dios dio la orden, emitió su palabra, y el Santo Espíritu vino sobre María e hizo manifiesto el poder de Dios para que en el vientre se engendrara a un nuevo ser. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Así pues, el advenimiento de Jesucristo es por obra de Dios, su intervención directa, dándonos a conocer el misterio de la piedad de Dios para con el hombre. El orden. Es necesario tener bien claro quién fue creado primero. Esto nos permite ubicar el momento en que fue creado cada uno de ellos. Dice claramente la Escritura que el primero que fue creado fue el Adán del huerto y luego Jesucristo. Así que Adán precede a Cristo en cuanto al tiempo en que fueron creados. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15:47. Teniendo en cuenta este orden, no es posible ubicar la creación del Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Jesucristo fue creado cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después. Y esto ocurrió en el vientre de María, mucho después del Adán del huerto. Claramente vemos que Adán fue creado primero, es antes que Jesucristo. Esto habla de que Jesucristo no fue creado antes que el Adán del huerto, que no preexistía antes que Adán. Por eso dice el primer hombre, refiriéndose al Adán del huerto, y luego dice el segundo hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo. Al usar primero y segundo, está estableciendo una sucesión de eventos. Aun cuando Jesucristo en todo tiene la preeminencia, acá nos deja ver que al momento de ser creado, el Adán del huerto fue primero, siendo el Adán del huerto figura del Adán que había de venir. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. A imagen de Dios. Ambos, tanto el Adán del huerto como el Señor Jesucristo, fueron hechos a la imagen de su Creador. A imagen de Dios los hizo. Esta es la característica de todo hombre. Podemos ver que muchos años después de haber sido creado el Adán del huerto, Dios le reitera a Noé que el hombre es hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, podemos asegurar que la imagen de Dios con la que fue creado el hombre no se perdió con el pecado de Adán y Eva. Lo que se perdió fue la comunión con Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Del hombre Adán, dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Del hombre Jesús, el Cristo, dice la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Debo agregar que el pecado de desobediencia de Adán y Eva llevó a Dios a exclamar: el hombre es como uno de nosotros, y no dijo: el hombre dejó de ser como uno de nosotros. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. De igual modo, Santiago en su libro nos recuerda que los hombres están hechos a semejanza de Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:9. Así que la imagen que Dios puso de Él en el hombre no se ha perdido. ¿Por qué a Jesucristo se le llama el segundo o postrer Adán? Son estas características comunes entre Adán y Jesucristo que llevan a identificarle claramente como el postrer Adán, que ambos son hombres, creados por Dios a su imagen, usando el mismo método, llegando a ser ambos hijos de Dios por ser creados a su imagen y semejanza, como descendencia de Dios, hijos de Dios, semejante en todo entre ellos. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas 3:38. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Con la creación del hombre, Dios busca una descendencia para él, tener muchos hijos. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2:15. Hay una expresión en las Sagradas Escrituras usada para referirse a un ser creado, al hecho de ser creado, y esta es formar. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y esto hace referencia a que Dios creó al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. En el libro de Isaías encontramos una descripción del siervo de Dios que, de entrada, pareciera que hace alusión al mismo escritor del libro de Isaías, como si Isaías estuviese hablando de sí mismo, pero que al ver las razones por las que Dios había formado a este siervo, podemos constatar que habla de alguien más. Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tiniebla: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Isaías 49, del 5 al 9. Este, a quien Dios levantó para congregar a Israel, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel, a quien Dios dio por luz de las naciones y para que sea la salvación de Dios hasta lo último de la tierra, no es Isaías. Claramente está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué más podemos ver en estos versículos? Que en ellos dice claramente que este personaje es una creación de Dios,
el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Por eso, en esta porción cabe la misma pregunta que le hiciera el eunuco etíope a Felipe. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hechos 8:34. No es casualidad que este eunuco precisamente estaba leyendo al profeta Isaías. Esto está escrito para nuestra enseñanza. Esta es una característica de Isaías. Cuando relata los acontecimientos relacionados con el Señor Jesucristo, en primera instancia pareciera que está hablando de él mismo, pero en realidad está hablando del Señor Jesucristo. Isaías dice claramente que Dios formó a nuestro Señor Jesucristo dentro del vientre de María, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. En esta expresión podemos ver incluso el tiempo de formación que no existía antes. Da como punto de partida, de inicio, el vientre. Desde el vientre, allí inició la vida de Cristo, en ese momento cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios para manifestar su piedad conforme a lo que había dicho. La palabra de Dios a Jeremías fueron muy similares para decirle que Él le había formado en el vientre, que Él era su creador. Allí podemos ver que está haciendo referencia al origen de Jeremías. Antes de ese momento, Jeremías no existía, pero ya Dios en su preconocimiento o visualización previa ya lo había santificado y dado por profeta a las naciones. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Otra expresión usada para referirse a la creación del Adán del huerto y de Jesucristo es la expresión hecho. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Note usted que dice fue hecho el primer Adán, por lo que también Jesús, que es el postrer Adán, también fue hecho. Así lo expresó el Señor Jesucristo hablando de la creación del hombre, que al referirse a hecho estaba hablando de creación. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19:4. Volviendo al profeta Isaías, encontramos que él también usa el verbo hacer para hablar de la creación de Jesucristo. Y dice que Dios es el hacedor de Jesucristo. Isaías relata la creación del Señor Jesucristo refiriéndose a él como Jacob. Y esto es porque Jesucristo, según la carne, es descendiente de Jacob, como en otros lados la Escritura se refiere a él como David. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Isaías 44, del 1 al 3. Algo que nos ayuda a entender que en esta porción no está haciendo referencia a Jacob, el hijo de Isaac, sino que Isaías llama a Jacob al Señor Jesucristo, es que está la promesa de que sobre su generación Dios derramaría su espíritu. Sin lugar a duda, esto se cumplió en la generación del Señor Jesucristo. Dios derramó de su espíritu el día de Pentecostés. Así que Isaías dice del Señor Jesucristo que Dios es su hacedor y quien lo formó desde el vientre. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Es de resaltar que en esta porción dice que la formación del Señor Jesucristo es desde el vientre y no solo dentro del vientre, por lo que antes no existía. Si hay un mérito en Jesucristo es que, estando rodeado de pecadores, no fue vendido al pecado, mientras Adán se dio a pecar aun cuando solo estaba con Eva, y esto no se introduce en la diferencia entre el Adán del huerto y el postrer Adán. Diferencia entre Adán y Cristo.
En su creación, Adán fue creado adulto, mientras que Jesucristo como un niño. Lo único que Adán del huerto no conocía era la diferencia entre el bien y el mal, y, aunque era adulto, lo que se suponía que ocurriera era que viviera sin conocer el bien y el mal, que viviera en obediencia sin hacer el mal. Después de la desobediencia de Adán hasta nuestros días, cuando nace un niño, hasta cierta edad, no sabe distinguir entre el bien y el mal, pero le toca aprender. Esta diferencia en la creación marca una distinción significativa entre el primer Adán y el postrer Adán. Es que el postrer Adán estuvo sujeto a un proceso de crecimiento y aprendizaje progresivo. Del Señor Jesucristo la Escritura nos dice, le tocó aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 7:14 al 15. Le tocó crecer en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Le tocó aprender la obediencia por medio del padecimiento. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, como el Adán del huerto es la imagen de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Este versículo es usado para decir que Jesucristo está conformado de la misma sustancia de Dios, pero eso no es lo que dice el versículo. Allí no dice que Jesucristo es de la misma sustancia, sino que Él es la imagen misma de su sustancia. Cuando dice, y la imagen misma de su sustancia, lo que está diciendo es lo mismo que ya dice la Biblia en otros lados, que Jesucristo es la imagen de Dios. Veamos qué está diciendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo él hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1, 2 al 4. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios constituyó heredero de todo a su Hijo. Dios hizo el universo por su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es la imagen de la sustancia de Dios. El Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de poder de Dios. El Hijo efectuó la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios hizo a su Hijo tanto superior a los ángeles por el nombre que le dio en herencia. De manera que cuando dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios, no está diciendo que está hecho de la misma sustancia, sino que es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Autor, Asbel Peña.